Como usted bien lo sabe, estamos viendo lo que es la primera de Juan, versículo por versículo. Ya llevamos varios meses estudiando esta primera de Juan cada día martes y día miércoles en el lugar de Doñihue. Es importante lo que hemos dicho, la predicación expositiva de la palabra del Señor. No solamente predicar versículos aislados de la Escritura, sino que también debemos predicar textos y contextos, capítulos completos, libros completos de la Biblia, para que entendamos más profundamente qué es verdaderamente conocer al Señor. La importancia de la primera de Juan es esencial para nuestros días. El apóstol Juan, tal como en los días de la primera iglesia, quiere darnos a entender que nuestro fundamento es un fundamento profético y es un fundamento apostólico. Profético por lo dicho de los profetas del Antiguo Testamento, apostólico por lo dicho por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y no solo queremos llevar un nombre de apostólico, como muchos hoy en día se autodenominan apostólicos, pero sus enseñanzas están muy lejanas de los apóstoles. Aquí el apóstol Juan quiere que usted se cerciore si aquellas personas que están a su alrededor son verdaderos hermanos, son verdaderos cristianos, si aquellos predicadores que están dentro de su congregación son verdaderos predicadores, si la palabra que se enseña es la verdadera palabra de Dios. El apóstol Juan, a través de estos capítulos, nos ha ido enseñando la importancia de lo que es leer nuestra Biblia, la importancia de atesorar lo que ellos han escrito en cada uno de estos versículos y capítulos. Estamos llegando a una ignorancia tan grande hoy, que la Biblia está tan masificada. Hay Biblias para celulares, con un montón de versiones. Es fácil hoy en día comprar una Biblia. Puede usted tener 5 o 6 Biblias en su casa. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos o cuántos de nosotros leemos la Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos de estudiar la Biblia? El apóstol Juan quiere darnos a entender aquí, si usted, no le estoy hablando a los predicadores, estoy hablando a los que escuchan la palabra de Dios. Si usted no lee su Biblia, a usted lo van a engañar. Si usted no lee, y cuando hablo de leer la Biblia, no significa que un día leo algo, al otro día leo otra cosa, sino que estoy hablando de leer la Biblia en los 66 libros. Lea Génesis completo, Éxodo completo, Levítico, Deuteronomio, Número, Josué, y así usted, cada uno de nosotros debe ir leyendo la palabra por completo. Si no hacemos eso, vamos a ser engañados. Amén. Vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Si usted no lee la Biblia, y no solo le insto a que la lea, sino que también la investigue, la escudriñe, y a la vez crea lo que se está diciendo. Si nosotros no creemos a lo dicho por apóstoles y profetas, no estamos creyendo en el Verbo, y si no creemos en el Verbo, no estamos creyendo en Jesucristo. Y si no creemos en Jesucristo, es imposible que podamos ser salvos. Anteriormente el apóstol Juan nos ha enseñado en primer lugar, analizando el capítulo 4, verso 1, en primer lugar debemos dejar de creer en todo aquello que erróneamente se hable del Espíritu Santo, pues son falsos espíritus. Por eso aquí, como un pastor, el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu. Recuerden lo que dice en la original. Amados, dejen de creer en estos espíritus. Amén. Y cuando hablamos de estos espíritus, estamos diciendo, no todo lo que se dice en las iglesias de que es el Espíritu Santo, verdaderamente lo es. Usted dice, es que el Espíritu me hizo llorar, es que el Espíritu me hizo mover mi cuerpo, es que el Espíritu me hizo hacer ridiculeces, perdonando la expresión, es que el Espíritu me hizo danzar, me hizo saltar en un pie, me hizo reír, me hizo esto, me hizo todo otro. Dejen de creer en falsas
en falsos conceptos acerca del Espíritu. Amén. Porque también hay espíritu de engaño. Hay mucho espíritu de engaño hoy en día que se está tomando como si fuera el Espíritu de Dios. Muchas palabras enredadas que hasta personas inventan que no son el Espíritu de Dios. Y recuerde esto, que hay una cosa nomás que no se perdona en la Biblia. Según la Biblia, hay una sola cosa que es el pecado imperdonable. Y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Amén. Es decir, lo que hicieron los fariseos, atribuir al Espíritu Santo cosas del demonio. Recuerde lo que dijeron de Jesús, por Beelzebú echa fuera los demonios. O sea, le estaban atribuyendo al demonio las cosas que Jesús hacía. Hoy en día el enemigo hace lo mismo pero a la inversa. Es decir, atribuye cosas del demonio como si fueran del Espíritu. Tengamos cuidado de eso. Dejemos de creer en todo aquello. Es que el Espíritu me hizo danzar. Lea la Biblia y busque un versículo o dos versículos donde muestre la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace bailar a la gente. No va a encontrar ninguno. Por eso es importante que lea. Es que usted dice, no, es que en el libro de los Salmos dice que David, en el libro de Samuel dice que David danzaba. No, es que en los libros de los Salmos dice que dance, pero nunca dice en el Espíritu. Está hablando de un sentimiento de alegría como judío, pero no está hablando que el Espíritu Santo hacía eso en ellos. Tengamos cuidado de todas esas cosas que hoy día se están creyendo, que la gente cae de espalda y piensan que el Espíritu no. No, lea bien, ¿qué es que verdaderamente el Espíritu Santo está en alguien? Es que algunos dicen, es que hablaron algunas palabras enredadas y eso es el Espíritu. No, falso. Porque en primer lugar el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que está convencida que es un pecador, es una persona que está convencida que ha estado ofendiendo a Cristo a lo largo de toda su vida, es una persona que se ha convencido que la única manera de que él sea salvo es a través de Jesucristo. Está convencida que el diablo, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero hoy en día, una persona por decir unas palabras enredadas tiene el Espíritu. Pero ha dejado el pecado. Tiene fruto del Espíritu Santo en su diario vivir. Es una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Es una persona que verdaderamente se comporta como Cristo. Es una persona acaso que es una verdadera criatura, una nueva criatura en Cristo. Por eso, preocupémonos de estudiar la Biblia. Porque si solamente nos quedamos con fragmentos de la Biblia, los fragmentos pueden ser distorsionados. Amén. Pueden ser distorsionados. Por eso el apóstol Juan dice, dejen de creer en todo aquello que erróneamente se habla acerca del Espíritu Santo, pues también hay falsos espíritus. ¿Qué debemos hacer? Debemos probar los espíritus, es decir, pasar por la prueba de la palabra de Dios. Todo lo que se diga ser del Espíritu Santo. Ya la danza. El Espíritu me hizo danzar. Vamos a leer la Biblia. Empieza a leer. No, pues el Espíritu Santo no hace danzar a la gente. El Espíritu Santo sabe lo que hace, cambia a la gente. Amén. Es que dancé, pero dijo garabato después en el trabajo. Es que dancé, pero su vista no la controla y empieza a mirar lo que no conviene. Entonces, ¿de qué espíritu me está hablando? ¿De qué espíritu me está hablando? Por eso la palabra probad, como dice aquí la palabra del Señor, si no probad los espíritus, está hablando de la palabra dokinazo. Es una palabra que se utiliza en la metalurgia como muy parecida a la fundición. Es decir, pasen por el fuego de la palabra de Dios. Pasen por el fuego de la palabra de Dios. Aquello que supuestamente es del Espíritu. Pasen por el fuego de la palabra de Dios a aquellos supuestos predicadores. Usted no debe creer lo que yo le estoy diciendo. Usted debe cerciorarse que lo que estoy diciendo está escrito en la Biblia. O se conforma a lo que la Biblia dice. Esa es la importancia. Pero si usted no lee su Biblia, nunca va a saber si yo le estoy diciendo la verdad o la mentira.
Nunca va a saber si su predicador, su pastor, el hermano, el diácono, el que está predicando, es verdadero o es falso. Si no lee su Biblia completa, no lo va a entender nunca. Probemos, pongamos a prueba, ponga a prueba a los predicadores. Los cristianos somos llamados a ser creyentes, pero no somos llamados a ser gente ilusa, es decir, gente que cree a ciegas las cosas. No. Somos personas que debemos poner a prueba a los que predican, debemos poner a prueba lo que se diga acerca del Espíritu. En tercer lugar, el apóstol Juan en este capítulo 4, verso 1 dice, debemos entender que la mayoría de los que predican son farsantes. La mayoría de las personas que predican son farsantes. ¿Por qué? La Escritura dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, la gran cantidad de personas que se hace llamar predicador son farsantes. Y si usted no lee su Biblia, ¿cómo lo va a saber? Por eso dicen, es que tal pastor cometió tal cosa, tal persona, tal predicador cayó en tal cosa, tal hermano de la iglesia cayó en tal cosa. Pero probemos por medio de la Escritura, ¿eran de Dios o no eran de Dios? ¿Eran nuevas criaturas o solamente era gente farsante? ¿O solamente era gente religiosa? ¿O eran predicadores religiosos? Pero nunca han sido transformados por el Espíritu de Dios. Entonces, cada predicador, usted puede decir, pero ¿cómo puedo saber que alguien fue elegido por Dios para predicar? Se ha preguntado, como algunas personas dicen, ¿y quién te eligió a ti como predicador? No, es que alguien puso las manos sobre mí, o alguien algún día me dijo, tú predicas tal día. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando vaya al libro de Tito, cuando vaya al libro de Timoteo, usted lea los requisitos para ser un predicador, y al leerlos tiene que ir haciendo un tic o una X. ¿Cumplo con esto? No cumplo con esto, cumplo con esto, no cumplo con esto. Si uno no cumple, aunque predique muy bonito, aunque sepa mucho de la Biblia, no puede predicar. Es así de simple. Y usted puede decir, pero una persona se puede engañar a sí mismo. Sí, también se puede engañar a sí mismo. Por eso la importancia de que la iglesia lea los requisitos, estudie los requisitos y pruebe a cada predicador por medio de esos requisitos. Si no cumple, debe ser rechazado como predicador. Usted dice, pero es que ninguno cumple. Entonces debe ir a una congregación donde cumplan estas cosas. Todos los hermanos que están ahí y que se dan cuenta que ninguno cumple, deben buscar a alguien que cumpla. Pero ya no pueden seguir siendo una congregación si ninguno cumple con los requisitos, porque ninguno ha sido elegido para esa tarea por Dios. No es solo el principio del texto que dice que si alguno anhela ser un supervisor en la iglesia, buena obra desea. Algunos se quedan con eso, que es un deseo que una persona tiene, pero debe cumplir con los parámetros bíblicos establecidos en el libro de Tito y establecidos en Timoteo. Ahora, en lo que estudiaremos, Dios mediante, el apóstol nos dará más evidencias sobre este asunto. Necesitamos ir conociendo más si los predicadores son verdaderos, si los hermanos son verdaderos, si yo soy alguien verdadero o soy alguien falso. En primer lugar, no gano absolutamente nada si empiezo a identificar quién es verdadero y quién es falso, si no me identifico a mí mismo. Primero, ¿qué dice el Señor? Por boca del apóstol, pruébense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos si ustedes están en la fe. Entonces esa es la importancia. Esa es la importancia de todo esto. Empezar a probarlo a nosotros mismos. Empezar a probar, a colocar en tela de juicio lo que se está predicando. Colocar en tela de juicio quién está predicando. Porque usted puede decir que el que está predicando está hablando algo que está en la Biblia. Pero eso no lo es todo. También debe cerciorarse de que esa persona cumpla con lo que la Biblia dice. Son dos cosas que deben estar bien marcadas en un verdadero predicador. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice la palabra del Señor así:
En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En primer lugar, uno al leer esto de manera rápida, cree que esto es llegar y decir, yo creo que Jesucristo es Dios. Hay muchas personas que dicen eso. Hay mucha gente que dice, sí, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Sí, yo creo. ¿Usted cree que Jesucristo se encarnó, o sea, que Jesucristo se hizo carne? ¿Se hizo un ser humano? Sí, lo creo. Pero aquí usted debe entender eso, no basta con solamente afirmarlo. Basta con creerlo y estar convencido de esto. Vamos a ver con más dedicación lo que estamos diciendo. Verso 2, primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. La palabra conocer en el griego significa reconocer. Es decir, en esto reconozcan al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Juan, con estas palabras, nos da a entender que es algo evidente. Es evidente cuando alguien está hablando por medio del Espíritu Santo del Señor. Porque en primer lugar, su vida no contradice su predicación y lo que predica no contradice a la Biblia. ¿Se fija? La vida del que predica no debe contradecir lo que él está hablando. O sea, un símbolo básico predica y practica. Es así. Es así de difícil y complejo. Con eso no queremos decir que los predicadores somos personas perfectas, no. También fallamos. Pero que esas fallas no ensucien el mensaje, que esas fallas no me descalifiquen como un predicador de Dios. Si esas fallas me descalifican, debo abandonar la predicación. Debo abandonarla. Y cuando hablo de predicación, no el hablar de Cristo a las personas. Eso no debe ser abandonado nunca, porque la palabra del Señor nos manda a predicar por todo el mundo el Evangelio. Y eso es un mandamiento para todos. Pero cuando estoy hablando de abandonar la predicación, estoy hablando de ser alguien que enseña la palabra de Dios en una congregación. A eso me refiero. Enseñar a una congregación. Entonces el apóstol Juan quiere que usted reconozca de una manera evidente a los que son del Espíritu de Dios, a aquellos que predican las cosas del Señor. Hay una cosa que debe usted y yo entender. El apóstol Juan, según las pruebas históricas, se dedica a refutar en esta carta de la primera de Juan a los docetistas. Los docetistas negaban la encarnación de Cristo. Los docetistas, que es una rama del cristianismo turbada, una rama del cristianismo distorsionada, un falso cristianismo, que decía Jesucristo era como un fantasma. Él no vino en carne, era un espíritu nomás que se le apareció a los discípulos. Pero afirmar una cosa así sería negar la Biblia. Amén. Negar la Biblia. Porque es evidente que los apóstoles y los que afirmaron ver a Jesús dieron evidencias claras de que Él fue una persona de carne y hueso. Jesucristo fue alguien de carne y hueso. Pero los docetistas no. Ellos predicaban en una congregación diciendo que Jesucristo era un fantasma, de que Jesucristo era solamente un espíritu, nunca se manifestó en carne. Entonces aquí Juan está estableciendo y diciendo, todo espíritu, recuerde que espíritu, en este caso, significa alma viviente. Toda alma viviente que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Pero ¿qué es importante? Que esta alma viviente, que esta alma racional, que confiesa, aquí está la palabra clave, la palabra confesar, que en el griego significa hablar de lo mismo. ¿Se fija? Todo alma racional que es espíritu, toda alma racional que confiesa
que Jesús ha venido en carne, que confiesa significa que habla de lo mismo. Y ahí es donde uno le da a entender lo que aquí Juan está diciendo. No está solamente afirmando que alguien diga, creo que Jesucristo vino en carne. No. Está diciendo algo mucho más profundo que eso. Toda persona que hable lo mismo que los apóstoles dijeron. Toda persona que hable de lo mismo que los profetas dijeron. Entonces, una evidencia clara de un verdadero predicador, de un verdadero pastor, de un verdadero diácono, de un verdadero evangelista, de una persona que verdaderamente habla de acuerdo a lo que Cristo ha establecido, se caracteriza por hablar lo mismo que dijeron los profetas, es decir, lo mismo que el Antiguo Testamento dice. Si una persona habla cosas de su imaginación, debe ser rechazado. Pero si predica lo que dijo Isaías, si predica lo que dijo Jeremías, lo que dijo Abdías, lo que dijo Nahum, lo que dijo Sofonías, lo que dijo Malaquías, si predica lo que dijo Jonás, si predica lo que dijo Samuel, si predica lo que dijo el Pentateuco, ¿cierto? Estos 5 libros de Moisés, si predican lo que la Biblia dice, están hablando de lo mismo. Están confesando, están hablando de lo mismo. Está hablando usted como predicador, usted como persona que escucha la palabra del Señor, está hablando lo mismo que los apóstoles dijeron hace 2000 años atrás. ¿Está hablando de lo mismo? Usted podría decir rápidamente sí, pero ¿se ha preocupado por estudiar si verdaderamente está hablando lo mismo? ¿Se ha preocupado por eso? Esta palabra confiesa es muy importante para llegar a un entendimiento de lo que Juan está diciendo. Nos muestra con claridad que el mensaje de los predicadores debe someterse a lo dicho por los apóstoles y profetas. Deben hablar lo mismo que ellos hablaron. Deben hablar lo mismo que ellos hablaron. Nosotros como predicadores somos personas que transmitimos un mensaje, pero siempre tenemos o corremos el riesgo de distorsionar el mensaje. Por eso la Escritura nos hace el énfasis de que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entre más usted sepa de la Biblia, más condenación hay sobre usted si no aplica. Más condenación hay sobre mí si no aplico lo que estoy diciendo, si no aplico lo que estoy entendiendo, si distorsiono lo que estoy hablando, corro un gran riesgo de ser condenado por Dios, de ser castigado por Dios. Eso es lo que usted y yo debemos comprender con claridad. Este es un tema de vida o muerte. Pero los predicadores farsantes, ¿de qué se tratan ellos? ¿O qué es lo que ellos? ¿Cuál es la forma de que ellos predican? Ellos predican sin temor. Ellos predican sin ese temor a las cosas del Señor. Y eso es lo terrible. Porque si uno predica sin temor, lamentablemente puede decir cualquier herejía, cualquier cosa, puede venir la turbación a una congregación. Por eso es la importancia de que prediquemos lo que la base dijo. ¿Y cuál es la base de la iglesia? Predicar lo que apóstoles y profetas dijeron. La iglesia debe tener su fundamento en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que dijo Jesucristo se lo transmitió a los apóstoles y profetas. Pero si no leemos la Biblia, vamos a inventar cualquier cosa. Hoy día, lo hemos dicho, muchas iglesias dicen ser apostólicas. Muchas iglesias dicen ser apostólicas, pero lo que menos predican es lo que los apóstoles dijeron. Usted dice, pero la palabra dice esto. Sí, pero es que mi obispo dijo esto. Entonces, su fundamento es su obispo y no lo que el apóstol dijo. Porque si su obispo o su pastor, si su evangelista no se somete a lo que la Escritura dice, en realidad no está confesando. No está confesando a Jesús. No está confesando a Jesús. No está hablando lo mismo
que lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento, lo mismo que se dijo en el Nuevo Testamento. Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Tenga cuidado con lo que muchos hablan de esta manera diciendo, vamos a seguir o vamos a buscar nuevas revelaciones. La palabra del Señor habla de que no podemos creer en la interpretación privada de las Escrituras. Dios no me va a revelar a mí algo aparte que los demás. Toda iglesia que se crea que ha recibido una revelación debe ser rechazada, hermano. ¿Por qué hoy en día hay cuántas personas diciéndonos que nosotros tenemos una revelación especial que el Señor nos reveló a nosotros? Eso es imposible. Porque el Señor ha revelado todo lo que la Biblia dice a su iglesia. Y la iglesia no es una denominación. Si una denominación se quiere hacer dueña de la verdad, están en grave peligro los que están en esa congregación. Si yo dijera en esta hora, nosotros somos lo único verdadero, eso estaría totalmente erróneo. No somos lo único. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es una denominación, ni un grupo, ni un puñado de personas. Es porque en Cristo murió. Es porque en Cristo se dio en aquella cruz del Calvario. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, cuando dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto reconozcan que alguien está predicando por Dios. Que toda alma racional que confiesa, es decir, que habla lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento, que habla de lo mismo que se dijo en el Nuevo Testamento, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Qué hablaron en el Antiguo Testamento? Un mensaje muy claro. Jesús ha venido en carne. ¿Tú ves, sí, pero en el Antiguo Testamento dónde dice eso? Recuerda lo que dice el libro de Isaías, que el Mesías iba a ser llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se dijo en el Antiguo Testamento que en aquella ciudad de Belén nacería un Salvador, el cual era el Cristo. La palabra del Señor afirma de que Él mismo estaría con sus hijos. La Escritura afirma desde la antigüedad, desde el protoevangelio. Cuando habla de protoevangelio, la primera mención del evangelio en el libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Eva, tú, Eva, herirás en la cabeza a la serpiente, y esta te va a herir en el calcañar. Desde ahí ya se estaba haciendo la mención que de una mujer vendría la salvación. De una mujer vendría la salvación, porque de un vientre, de una mujer virgen, nacería el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Jesucristo vino en carne, de que Dios se hizo carne, de que Dios se hizo hombre, ese es un mensaje que está desde Génesis a Apocalipsis. Pero hoy en día eso es lo que menos se predica. Entonces, no podemos decir que estamos en una iglesia verdadera si esto no se habla, de que Jesucristo se hizo carne. Y cuando hablamos de esto, rechazamos totalmente la creencia docetista. Recuerde que los docetistas era una distorsión del Evangelio que decía que Jesucristo era un fantasma, que era solamente una visión que los apóstoles vieron. Pero el apóstol Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon. Jesucristo no era una ilusión, Jesucristo no era un sueño, Jesucristo no era una imaginación. Jesucristo verdaderamente se hizo hombre. Jesucristo verdaderamente fue un ser humano. Y lo creemos porque la Biblia dice. En esto conocemos que los que predican son verdaderos porque confiesan, es decir, hablan lo mismo que los apóstoles y profetas dijeron. Pero tenga cuidado cuando alguien diga, afirmando, diciendo de esta manera, es que, hermano, yo creo que las cosas son de esta manera. No, no es lo que el hermano crea, no es lo que el pastor crea, no es lo que el obispo crea, es lo que la Escritura dijo. Por eso confesar significa hablar de lo mismo. Debemos decir, la palabra del Señor dice. Si usted lee el Antiguo Testamento, los profetas, ¿cómo hablaban? Decían, así
dijo Jehová. Siempre se preocuparon de decir, así dijo Jehová. Y Pedro, cuando dijo en su mensaje, así dijo el profeta Joel, así dice en la Escritura. Ellos no predicaban lo que ellos pensaban, ellos predicaban lo que la Biblia decía. Por eso, un predicador es alguien que transmite un mensaje. Pero ese mensaje es un mensaje dado por Dios. Y si alguien dijera es que Dios me dio otro mensaje, los mormones dicen que este hombre recibió una revelación de que Jesucristo vino a América y fue crucificado en América. Y que él vio al ángel Moroni, del cual la Escritura nunca ha hablado, que le trajo esa revelación en unas tablas de oro. Entonces, ¿podríamos decir que los mormones son cristianos? ¿Podríamos decir que los mormones son una rama del cristianismo? Eso es imposible. Porque ellos ya están creyendo en otra revelación. Están creyendo en otra cosa. Tenga cuidado, hay muchas personas que se hacen llamar cristianas, como los mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, y así algunas ramas del pentecostalismo muy alejadas de la verdad. Entonces, en primer lugar, pregúntese, ¿los que están predicando hablan lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento? ¿Y qué se dijo en el Antiguo Testamento? Dios se hizo carne. El Antiguo Testamento decía, Dios se va a hacer carne. Dios va a venir en un cuerpo humano. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Dios vino. Dios vino. Entonces es un mensaje que es el tema central de la Biblia. Por eso es importante que leamos la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. Si no la leemos desde Génesis y Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nunca la vamos a entender. Y no basta con leerla una vez, tenemos que leerla 2, 3, 4. Toda nuestra vida debemos estar leyendo la Biblia y estudiando la Biblia. Cuando afirmamos que Dios ha venido en carne, es decir, cuando afirmamos la encarnación de Cristo, que Dios se encarnó, que Dios se hizo carne, estamos diciendo, en primer lugar, que Jesús es Dios. Porque si Dios se hizo carne, el que se hizo carne es Dios. Amén. En segundo lugar, Jesús se hizo un ser humano. Si Dios se hizo carne, Él era un cuerpo humano. Jesucristo se hizo carne. Si usted lo piñica, le iba a doler. Cuando hablamos de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo también fue un ser humano, estamos hablando de que Él es 100% Dios y 100% humano. No es que sea 50 y 50. Él era 100% Dios y 100% humano. Era verdaderamente Dios, como dice el credo antiguo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No podemos separar sus naturalezas. Y es ahí donde hay que tener cuidado con los unicitarios, porque ellos tienden a separar la humanidad de Cristo con su divinidad. Y dicen, es que Cristo le dolió porque ese era el cuerpo de Jesús. No, Jesús estaba sufriendo, no era que el cuerpo estaba sufriendo. Si usted ve un cuerpo sin el ser humano dentro, ¿usted le va a pegar y le va a doler? No, pues si un cuerpo sin vida. Pero cuando Cristo le pegaba, a él le dolía. A él le dolía. Porque él era humano. Pero a la vez era Dios. Pero 100% Dios y 100% humano. Es así, no podemos separar 50-50, no podemos decir es que ahí era la carne de Jesús. ¿Quién fue crucificado? Solamente la carne de Jesús. No, Jesucristo fue crucificado. Así como Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Así como Jesucristo resucitó. Así como Jesucristo, como ser humano, nació como todos nosotros nacemos. Excepto el nacimiento virginal, pero Él nació de una mujer. Él caminó, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar. Era un ser humano, como usted y como yo, pero a la vez era Dios. Entonces, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos hablando de que Jesús es Dios, de que Jesús se hizo humano. Y si Jesús era un humano, como todo humano, muere. ¿Cierto? Como todo humano, muere. Entonces, Jesucristo también murió. Pero no solo murió, sino que también predicamos que si Jesucristo era Dios, Él también iba a resucitar. Entonces, Jesucristo era Dios, Jesucristo se hizo carne, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo probamos eso en la Escritura? Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿El verbo quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Cuando hablamos del verbo, el apóstol Juan, cuando habla del verbo de Dios,
Cuando habla la palabra verbo, está hablando de Jesús. Es Jesús la palabra, hecha carne. Entonces, ¿Jesús es Dios? Amén. Cuando hablamos de que Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios. ¿Jesús fue un ser humano? Sí, mire, vamos a San Juan 1. San Juan, capítulo 1, versículo 14. San Juan, capítulo 14. A diferencia de los demás evangelios, de que estaba Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas se basan en decir la genealogía de Jesús. Pero el apóstol Juan, como es un evangelio que se escribió mucho después, él se encarga de ir al origen mismo de Dios. No el origen humano, sino el origen divino de Dios. Y dice el verso 14 así, San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Entonces, Jesucristo se hizo carne. Jesús era un cuerpo humano. Por eso cuando le pegaban dolía, cuando le enterraron una lanza, él botaba sangre, porque era un ser humano. Pero a la vez era Dios. También debemos entender que Jesucristo murió, Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34. Dice así la palabra del Señor: Cristo murió y Cristo resucitó. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Jesucristo murió como ser humano, pero resucitó también como Dios. A la vez, Él está ahora en su ascensión. ¿Dónde está ahora? Sentado, dice la Escritura. Él está, aquí dice, el que además está a la diestra de Dios. Cuando la Escritura habla, recuerde que el término diestra en la mano derecha es un término arcaico. Y cuando hablamos de ese término, ¿con cuál es la mano? Con los que son derechos de la mano derecha. ¿Dónde uno tiene más fuerza? En la mano derecha, obviamente. Entonces, cuando está hablando de que Jesucristo está a la diestra de Dios, Jesucristo está en el poder mismo de Dios. Jesucristo está en la autoridad misma de Dios. Porque es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. La palabra del Señor en el libro de Gálatas 1:1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. ¿Jesucristo resucitó solo? No. ¿Quién lo resucitó? El Padre. El Padre resucitó a Jesucristo. Aquí dice: sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él vive. Por eso nosotros no creemos en alguien que murió, que está en una tumba ahí. Creemos en alguien que resucitó de entre los muertos. Que resucitó de entre los muertos. Y como dice Juan, se le apareció a más de 500 personas. Y no como un espíritu. Cuando Cristo resucitó, ¿qué cuerpo tenía? Un cuerpo tangible. Porque usted lo verá comiendo. Verá a Jesucristo después resucitado comiendo. Entonces no era un espíritu. Por eso, Juan, usted tiene que leer atentamente todas esas partes, porque todos esos detalles no están ahí porque sí. Están ahí para que nosotros entendamos la realidad. Cuando le dice a Tomás el Señor: mete la mano, ¿cierto?, en mis llagas, mete la mano en mi costado. Si fuera un fantasma, usted va a pasar ahí, pero volando. Pero era alguien palpable. Entonces, cuando una doctrina dice: no, es que Jesucristo aquí está sufriendo como humano, era su humanidad y separada su divinidad, tengamos cuidado. No están predicando lo mismo.
¿Qué dice la Biblia? Cuando algunos dicen es que Jesucristo no era Dios, en realidad no pueden ser llamados cristianos. O que tengan una Biblia no pueden ser llamados cristianos. Si niegan la humanidad de Cristo, si niegan su ascensión, si niegan cualquiera de estas cosas que estamos hablando, dentro de lo que es la doctrina de la encarnación de Cristo, deben ser descalificados como cristianos. Si niegan el nacimiento virginal de Cristo, porque ¿producto de qué nació Cristo? Producto del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no necesitó de un espermatozoide de Jesucristo, necesitó del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El libro de Hechos capítulo 7, el libro de los Hechos capítulo 7, dice así la palabra del Señor. El libro de los Hechos capítulo 7, Esteban, diciendo en el verso 55, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesucristo no está por aquel lado, por eso los judíos vinieron y lo mataron a Esteban, porque lo que está diciendo Esteban, Jesucristo está al lado de Dios allí, y está en el poder. O sea que lo está colocando a Jesucristo no como un profeta o como cualquiera, sino que lo está igualando al mismo Dios. Por eso pescan piedras. No, si Dios es uno, no. Dios es uno, pero es Jesucristo, pero es el Padre, pero es el Espíritu Santo. Pero ellos no, el Padre nomás, el Padre y ellos, Jesucristo no puede ser Dios. Jesucristo es Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Entonces, aquellos que afirmamos lo que los apóstoles y profetas nos enseñaron con claridad a través de la Biblia, estamos convencidos de esto. ¿Está usted convencido de esto? ¿O tiene dudas acerca de la encarnación de Cristo? Si tenemos dudas, no podemos ser llamados cristianos, porque nosotros debemos estar convencidos de que esto fue así. Si no, ¿de qué resultaría nuestra fe? La predicación apostólica estaba enfocada en su tema central, en la declaración de que Jesucristo se hizo carne, de que Dios se hizo carne. Una pregunta: ¿hablan lo mismo los que predican la palabra de Dios? ¿En qué se enfoca lo que predicamos? Si no se enfoca en la encarnación de Cristo, si no se enfoca en la resurrección de Cristo, en su ascensión, si no se enfoca en el sacrificio, en la cruz, en todo lo que representa esto, no podemos ser llamados cristianos. Si nosotros hablamos de todas estas cosas, debemos cerciorarnos de que todo esto esté escrito en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber si esto está escrito o no? ¿Por qué los testigos de Jehová se confunden? Porque ellos le dan vuelta en la atalaya. No sé si ha visto esa revista. Ellos estudian la atalaya, ¿no? Ellos van dando vueltas en la atalaya siempre. Siempre van dando vueltas en esa enseñanza. Pero ellos no nos dejan leer la Biblia así. Leamos la Biblia. Estudiemos lo que dice la Biblia, no lo que dice la atalaya. La Biblia. Pero ellos, sí. Ellos, ¿qué es lo que hacen? La atalaya le va llevando textos por aquí, textos por ahí, pero le van haciendo rondar en lo que ellos le quieren hacer creer. Así se basan las religiones falsas. Le dan vuelta en lo que ellos le quieren mostrar. Pero si usted lee la Biblia completa, usted va a ver textos que van a refutar lo que ellos están diciendo. Porque usted puede probar algunas cosas, sus pensamientos en la Biblia, se puede hacerlo. Puede, tomando ciertos textos y dándolos vueltas. Por eso es importante leer los contextos. Porque si no leemos los contextos, en realidad nos pueden hacer creer cualquier cosa. Entonces, volviendo a la primera de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 en el versículo 3, y dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es un anticristo. Todo aquel que no hable de lo mismo que dijeron los apóstoles y profetas, no son de Dios. Aquí está lo complejo. Muchos podrán hablar de tantas cosas acerca de la Biblia, pero de una manera torcida y superficial. Porque los farsantes también dicen que Jesucristo resucitó, sí, pero no profundizan en las demás cosas. No profundizan más allá en todo esto. Entonces debemos entender esto. ¿Y qué es lo complejo?
si nosotros no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a ver si lo que el predicador dice es lo mismo que dijeron apóstoles y profetas? ¿En qué se deben enfocar los hermanos que están en una congregación? ¿Se deben enfocar en leer, en oír, en escudriñar? Lo que la palabra habla de guardar la Escritura, que es atesorarla. Entonces, oír, leer, escudriñar y atesorar. Recuerde que la palabra del Señor dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si usted quiere conocer a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Leer la Escritura. Leer la Escritura. Escudriñar significa una investigación con interés, esmero, rapidez e eficacia. Pero usted hoy en día ve a personas que van a una iglesia y solamente abren la Biblia cuando les toca reunión. Solamente lee la Biblia cuando les toca reunión. Entonces, ¿qué están queriendo decir con eso? Le van a creer lo que la gente le diga, le van a creer. No van a cuestionarlo, y si lo cuestionan, lo van a cuestionar con pensamiento, pero no con lo que la Biblia dice. Entonces, lo más certero para cuestionar una predicación es la Biblia. Porque ¿qué podemos contra la verdad si no por la verdad? Solamente por la verdad. Si usted no lee su Biblia, está en un grave peligro de ser engañado. No puede fiarse de mí. No puede fiarse de nadie. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos tener fe de lo que un predicador está diciendo, siempre y cuando la fe esté puesta no en el predicador, sino en la palabra que él está sacando de la Escritura. No en la palabra que él está diciendo, porque él puede decir cualquier palabra, como cualquier persona puede decir diferentes cosas. Recuerden lo que Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Recuerden, la palabra guardar significa atesorar. Guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿En qué debemos enfocarlo? En leer, en oír, en investigar con mucho interés, esmero, rapidez y eficacia, y atesorar estas cosas en nuestro corazón. Sigamos en el verso 3 de este capítulo 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es el que está en contra de Cristo y se coloca en el lugar de Cristo. Todos aquellos que se salgan del mensaje de la Biblia están en contra de Cristo, aunque tengan una Biblia, aunque tengan una corbata, aunque se reúnan los domingos, se reúnan la semana, aunque oren, aunque canten, aunque hagan diferentes cosas dentro de una iglesia, van a ser condenados al infierno. Si verdaderamente, si ellos van a ser condenados al infierno si no predican lo que apóstoles y profetas dijeron. No creen que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, niegan su deidad, niegan su encarnación, niegan su muerte, niegan su resurrección, niegan su ascensión y que Él está sentado a la diestra de Dios. Es muy bueno este libro, se llama Religiones y sectas y herejías. Es una investigación a una manera entendible de las diferentes religiones que se hacen llamar cristianas. Miren lo que dicen, y para decirles con pruebas, ¿por qué el mormonismo no son considerados cristianos? Miren lo que creen acerca de Jesús. Así dicen los mormones. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, Él no fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es su padre? Es el primero de la raza humana, Adán. Sacado de Journal Discourses, volumen 2. Afirman que después de la resurrección Jesús fue a América del Norte, les predicó a sus habitantes, escogió 12 apóstoles y dejó organizada una iglesia que perduró por casi 200 años. Afirman que Jesús es el hermano más viejo de la humanidad. Fue engendrado como nosotros. Toman como base Colosenses 1:15, Apocalipsis 1:5, y es claro que la palabra primogénito no significa el primero engendrado, sino preeminente en todo. ¿Se fija lo que ellos dicen? ¿Quién es Jesucristo? Porque la palabra dice primogénito y dicen la primera creación de Dios. Entonces Jesucristo ya no sería Dios si fuera una creación, ¿se fija? Porque para ser Dios tiene que ser eterno. Y si tiene un comienzo ya no podría ser Dios. Pero cuando hablamos de primogénito no significa el primero de la creación, o el primer ser creado, como creen ellos, sino que significa el preeminente en todo.
el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Se fijan cómo pueden distorsionar la escritura con una sola palabra? Por eso el mormonismo no puede ser reconocido como cristiano. Ellos son anticristo, están en contra de Cristo, porque están negando su encarnación, están negando que el Espíritu Santo engendró a Jesucristo. Entonces no pueden ser llamados cristianos en ninguna manera. También los llamados testigos de Jehová acerca de la divinidad de Cristo. Cuando se tope con un testigo de Jehová, van a hablar harto de la Biblia, pero pregúntenle acerca de Jesucristo, y ellos, miren lo que piensan acerca de Jesucristo. Niegan que Jesucristo sea Dios. En primer lugar, para ellos, que son unitarios, ellos creen solamente que el Padre es Dios. Entonces, niegan que Jesucristo sea Dios. Afirman que es un ser creado como los ángeles y el hombre. Dicen que Dios creó a Jesús como hijo y entonces lo usó como socio, sea Dios verdadero, nuevo mundo. Y ellos se basan, ¿cierto?, en Juan 1, en Romanos 9:5, Colosenses 2:9. También utilizan parte de la palabra. Pero, verdaderamente la palabra, en su completo contexto, dice que Jesucristo no era Dios. Dice que Jesucristo era un ser que Dios lo creó después. No, Jesucristo dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de ese principio, hablamos del origen de todo. Y desde un principio, desde la misma eternidad, Jesucristo siempre ha sido Dios. Como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Pero estas doctrinas que ellos hacen, empiezan a dar vueltas. Empiezan a dar vueltas en lo mismo, y van tirando esto. Tiran cosas de la palabra y después tiran esto. Entonces ellos después se creen con grande revelación. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Entonces así se van creando un sinnúmero de cosas. ¿Por qué decimos que los católicos romanos no son cristianos tampoco? Porque los católicos cristianos, y esto no es novedad, ellos creen que María, no lo dejé anotado aquí, pero eso es algo claro, ellos creen que María quedó virgen para siempre. Por eso le llaman la Virgen María. Dice que de María no tuvo más hijos. Y si usted lee la Biblia, tuvo más hijos. Dicen que María ascendió también. Entonces la colocan como una corredentora, colocándola al mismo nivel de Jesucristo. ¿Podríamos decir que el catolicismo romano es verdadero? No, porque en realidad niegan todo esto, hermano, que es tan evidente en la Escritura. Pero ellos lo borran para afirmar sus propias ideas, para formar sus propios conceptos. Y así también podemos hablar de los mismos musulmanes que niegan la ascensión de Cristo y dicen que Cristo no ascendió con un cuerpo físico, sino con un cuerpo espiritual. Porque los mormones no se sorprendan, los mormones también tienen parte de la Biblia. Recuerde que el mormonismo fue creado en aproximadamente el año 400, por este hombre que tomó cosas del cristianismo, tomó cosas y armó una olla con una revuelta de tantas cosas y lo planteó de esa manera. Entonces usted lee el Corán, uy, pero aquí parte de la Biblia, sale Jesús. Pero para ellos Jesús es un profeta y el último profeta fue Mahoma. Entonces está colocando a Jesucristo al mismo nivel de un profeta. Y es así donde nosotros empezamos a entender una cosa muy importante. El espíritu del anticristo es aquellos que se colocan en el lugar de Cristo y en contra de Cristo. Aunque tengan una Biblia, aunque digan que creen en Jesús, que creen en todas estas cosas, pero hay ciertas doctrinas que ellos en realidad la van torciendo. Como le he dicho, de lo unicitario, ellos dicen no, que era el cuerpo de Jesús y la divinidad está por este lado y empiezan a distorsionar todo. No, Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él resucitó, Él también murió, Él ascendió, Él fue un cuerpo humano y cuando resucitó, ¿en qué cuerpo resucitó? En un cuerpo glorificado, palpable. Entonces todas estas doctrinas quedan por el suelo. Jesucristo no fue el primer ser creado, Él tiene su origen desde los días de la eternidad. Él no tiene ni principio de días ni fin de ellos. Pero usted dice, pero nació. Sí, pero nació en carne. Pero su esencia es algo que está desde los días de la eternidad. Porque Él no tiene ni fin de días ni principio de días. Él es
eterno. Por eso en la Escritura, en Apocalipsis, dice que Jesucristo es el primero y es el último. Es el alfa y el omega, es decir, Él es el eterno. Jesucristo es el eterno. Este es el espíritu del anticristo, el cual oísteis que viene y que ahora está en el mundo. El demonio se ha encargado de negar todo esto desde el principio y lo hará hasta el final. ¿Se acuerda? Si usted ha leído San Juan, recordará lo que dice San Juan 8:41. Cuando los fariseos dijeron, es que le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué estaban diciendo? José con María antes de casarse tuvieron relaciones y ahí nació Jesús. O sea, están negando que Jesucristo sea Dios. Están negando la divinidad de Jesucristo. ¿Y quién se encargó de eso desde un principio? El demonio. Después tenemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 que estaban negando la resurrección de Cristo. Estaban negando que Jesucristo haya resucitado. O sea que el demonio también en esa época estaba con esa herejía. ¿Y qué va a pasar al final? Hemos estudiado Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 y 6. Cuando se levante la misma bestia, ¿qué va a hacer? Va a blasfemar en contra del nombre del Señor. Va a blasfemar de los que moran en el cielo. Va a blasfemar en contra. Entonces, ahí donde nos damos cuenta, el enemigo desde un principio hasta el fin, hasta que le llegue su fin, él va a estar negando las cosas del Señor. Va a crear religiones que se parecen a los cristianos. Va a tener hasta una Biblia, va a ser la misma Biblia que usted tiene. Y va a decir, oh, pero ¿cómo? Si también dicen textos bíblicos. Sí, pero tienen su herejía ahí que hacen que nieguen la deidad de Cristo. Y eso es algo que se ha dado desde el principio y se dará hasta el final. Por eso tengamos cuidado, hermanos, con todas estas cosas. No creamos y no aferremos que los testigos de Jehová son nuestros hermanos, porque no lo son. Una cosa más que añadir a eso. Ellos tienen la traducción del Nuevo Mundo. Yo la tengo ahí. Ellos se encargaron de traducir la Biblia completa de nuevo, pero para acomodarla a su doctrina. Ellos llegaron a borrar esa parte que dice, y el verbo era Dios. Ellos le dicen, y el verbo era un Dios, con D minúscula, diciendo que Jesucristo ya era como un Dios más chiquitito. Y así empiezan a negar y empiezan a sacar textos bíblicos, pero distorsionados. Por eso, si usted busca la traducción Reina Valera, usted va a ver quién fue el que la tradujo todo. Si busca la traducción del Nuevo Mundo, de la Sagrada Escritura del Testigo de Jehová, nunca se sabe quién tradujo esa Biblia, ni de dónde sacaron todo eso. Y esos son los únicos que tienen una Biblia totalmente diferente a la de nosotros. Por eso es importante entender que no todo el que se haga llamar cristiano lo es. Que el Señor nos libre de falsos profetas, que el Señor nos dé más entendimiento y más necesidad de leer la Biblia. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, el espíritu del anticristo está en acción, está negando la deidad de Cristo, está negando, oh Señor, su encarnación, está negando, oh Señor, tantas cosas esenciales e importantes para el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo sectarismo. Ayúdanos, Señor, a cuestionar todo lo que se ha enseñado, cuestionarlo por la Biblia. Si la autoridad máxima no es un pastor, la autoridad máxima no es un obispo, la cabeza de la iglesia no es un obispo, no es un pastor, no es un evangelista, no es un hermano que predica. La cabeza de la iglesia es Cristo, es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y debemos obedecer a la cabeza, la cual es Cristo. Pero si nosotros queremos ser la cabeza de esto, seríamos humanistas, creando una religión basada en el hombre, siguiendo los deseos de la carne y de Satanás. Por eso, Señor, como cantábamos, líbranos de profetas mentirosos, líbranos de aquellos que con engaño quieren distorsionar la Escritura. Denos la capacidad de probar los espíritus si son de Dios. Te ruego, Dios bendito, por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, que nos des más necesidad por leer la Escritura, por investigarla, por escudriñarla, por poder, Señor, estudiar y aprender más de ti. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor sea bendecida.
Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor.